Ser dueño de tu propio estado de ánimo es un privilegio que pocas personas llegan a alcanzar, cuando en realidad debería ser una práctica habitual a la que todos estuviéramos acostumbrados. Por lo general, pues, permitimos que el entorno modifique nuestro interior. A la mayoría nos han educado en la cultura del silencio, del no llores, no demuestres, disimula, calla, di mentiras piadosas, no digas la verdad. Hay que tener en cuenta que la represión continua de las emociones pues tiene graves consecuencias en la salud. Ser tú mismo en un mundo que constantemente intenta hacer de ti algo diferente es el mayor reto. ¿Quién mejor que nuestro siguiente ponente para orientarnos en la importancia de lograr nuestro enfoque de vida y transitar con éxito los cambios que estamos viviendo como humanidad? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Maru García. Ella es coach, trainer y conferencista. Se enfoca en el rediseño de paradigmas de vida que bloquean nuestro derecho y capacidad de vivir como humanos y no reaccionando constantemente a nuestras circunstancias o sistemas de vida obsoletos. Maru se considera evangelizadora del poder del autoconocimiento y apoya a sus clientes a aprender a manejar la voz oportunista del miedo a través de la autoconciencia emocional, uso de fortalezas y también el diseño consciente del futuro. Escuchar a Maru es un viaje de autoobservación, inspiración e invitación a escuchar a la persona más importante en tu vida, tú. Bienvenida, Maru García. Y bien, yo quiero iniciar esta conversación contigo compartiéndote una anécdota personal. Cuando estaba por terminar el tercer grado, como parte de la historia de mi familia, nos mudamos, dejamos nuestra casa en la calle 75 en mi natal Maracaibo para mudarnos a un departamento en una nueva zona de la ciudad. De la mano de este cambio se vino el cambio de escuela y es allí en donde hubo un antes y un después para mí. De estar en un ambiente súper personalizado e incluso llamar a las maestras tías, pasé a una escuela mucho más grande y con una filosofía educativa meramente tradicional. Recuerdo que la sola idea de cambiar de casa y de escuela me emocionaba muchísimo. Lo nuevo me daba muchísima curiosidad. Pero este entusiasmo empezó a decrecer cuando me encontré con que mi desempeño no estaba ajustado a lo que se esperaba de mí. Maru, tus calificaciones no son adecuadas. Yo la verdad no entendía de qué me estaban hablando. Y la verdad no podía entenderlo porque venía de un ambiente de juego, de diversión, con una filosofía educativa integral, holística, y básicamente no estaba acostumbrada a ser evaluada. Y como no estaba acostumbrada a ser evaluada, me era incomprensible el mensaje de tu desempeño está por debajo de lo esperado. Avanzó el ciclo escolar y mis padres fueron citados. Y recuerdo el día en el que ellos regresaban de esta conversación y mi madre fue la portavoz de las noticias. En tono muy calmado me dijo: tu maestra nos ha dicho que no estás lista para pasar al quinto grado. Tu desempeño no es el adecuado para pasar al quinto grado. Deberás repetir el cuarto grado. Yo recuerdo que la noticia me resultó neutral. En sí no experimenté absolutamente ninguna emoción y ahora viéndolo en retrospectiva creo que mi mundo de fantasía era tan robusto que no cabía una interpretación negativa a tal noticia. Pero eso sin duda cambió y cambió drásticamente el día en el que inicia el nuevo pero repetido ciclo escolar. Y me toca ver a mis compañeros marcharse a un nuevo salón y me veo a mí misma en el mismo lugar. Ese día, a mis 9 años, yo comprendí que había hecho algo mal. Ese día sentí arrepentimiento. Ese día me prometí que iba a encajar en lo que el sistema estaba pidiendo de mí. Y me prometí ser una buena estudiante. Palabras más, palabras menos,
rompí el contrato con el juego, con el sentir, con la diversión y creé un nuevo contrato para asegurarme de que le iba a dar al sistema eso que me estaba pidiendo, de que me iba a ser fuerte para responder a las evaluaciones, me iba a ser fuerte para destacar, me iba a ser fuerte para crecer a pasos agigantados. Yo sé que al igual que yo, probablemente en otro escenario o probablemente el mismo, has tenido alguna vivencia, alguna relación, algún momento, alguna escena que marcó un antes y un después, que dejó una huella emocional que te guió a comprender y a crear una forma de relacionarte con el mundo, especialmente con tu mundo emocional. Y allí es donde enlazamos con el tema de esta conversación, libertad emocional y bienestar. Me tomó muchos años reconocer que gran parte de mi comportamiento era reactivo a una programación por un contrato inconsciente que hice a temprana edad. Yo voy a ser una buena alumna, excluyendo y apartando el privilegio que el sentir tiene en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que a lo largo de esta conversación, bien sea que conectes con algún momento de tu historia de vida o con una situación presente, que sepas que es posible reescribir la historia. Y para reescribir la historia y colocarle el final que nosotros deseamos, que nosotros anhelamos, necesitamos voltear a verla. Y hay tres perspectivas, tres enfoques que espero te traigan una visión práctica para digerir este tema llamado libertad emocional y bienestar. Vamos a dar pasos adelante y quiero primero aclarar contigo qué es lo que yo entiendo por libertad emocional. La libertad emocional es esta agilidad que tenemos todos, esta capacidad que tenemos todos de reconocer lo que siento ante ciertos eventos, circunstancias o personas y ser capaces de elegir respuestas no reactivas. Óigase bien, elegir respuestas no reactivas, aunque estemos en circunstancias de alta exigencia y demanda. Se dice fácil, ¿cierto? Conectar con lo que sentimos y elegir respuestas no reactivas. Esa es una aproximación, una primera definición a lo que yo entiendo por libertad emocional. Y quiero compartirte una segunda, y esta está asociada a esta capacidad que tenemos de remover los bloqueos y las programaciones inconscientes y heredadas para aprender a confiar en nuestra capacidad creativa, en nuestra capacidad intuitiva, en esa capacidad que tenemos de visionar la vida que queremos. ¿Cómo lo escuchas? ¿Resulta muy lejos de tu realidad? Hay dos términos claves acá. ¿Cómo estoy en mi capacidad de sentir? ¿Y cómo estoy en esta conciencia de aquello que me bloquea en automático, que me hace responder o reaccionar en automático? Y todo esto tiene su origen en aquello que aprendimos es adecuado sentir o no. Y con esto, entonces, sí quiero ahora darte la introducción a los tres enfoques que van a guiar la versión práctica. Oye, Maru, pero ¿cómo entonces es esto de vivir con libertad emocional? Si tú nos dices que la mayoría hemos tenido una experiencia, un momento, una relación que marcó esa huella emocional profunda y que determina gran parte de nuestro comportamiento, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le damos la vuelta a esa programación? Y esto es lo que pretendo hacer con estos tres enfoques que voy a compartirte. El primer enfoque, y lo voy a compartir a manera de pregunta, es que nos preguntemos ¿cómo estoy en mis hábitos de higiene y salud emocional? ¿Qué significa tener higiene emocional para empezar? ¿Qué significa tener salud emocional? Esa es una primera perspectiva. La segunda, ¿qué significa para mí ser productivo? El concepto de productividad. ¿Qué es? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo experimento en mi día a día? Y el tercer y no menos importante enfoque es
¿Cómo le doy vida a mi sentido de propósito? ¿Sí? Se ha sobrevalorado a mi criterio lo que es el significado de sentido de propósito y ya te voy a decir en unos minutos por qué. Entonces son 3 enfoques para recuperar o fortalecer nuestra libertad emocional. El primero es cómo estoy con mis hábitos de salud e higiene emocional. El segundo, qué significa para mí ser productivo. Y el tercero, cómo le doy vida a mi sentido de propósito. ¿Estás listo? ¿Estás listo para este viaje? Vámonos con el primer enfoque, conciencia emocional. Para mí ha sido bien interesante acompañar a clientes desde mi rol como coach, como facilitador en experiencias grupales, en este tema mejor conocido como inteligencia emocional. Y una de las expectativas, cuando yo les pido a mis socios de aprendizaje, que es como les llamo, les pido que me hablen de aquello que quieren lograr con el entrenamiento o con el proceso de coaching. Me hablan de que quieren experimentar paz y bienestar en su vida. Una meta súper humana, anhelada, válida. Y yo me pregunto, como contraparte a ese deseo y a esa súper válida expectativa, ¿cómo estás con tu mundo emocional? ¿Cómo estás en tu capacidad de sentir emociones y de darle nombre a lo que sientes? ¿Cómo yo puedo aspirar a bienestar, paz interior o incluso felicidad, que es otro término súper sobrevendido, si yo no soy consciente de lo que estoy sintiendo ahora y no soy capaz de darle nombre a lo que estoy sintiendo? En esa dirección, mi primera invitación para ti es que hagas ese inventario. ¿Qué tan fácil te es reconocer lo que sientes ante la vida, ante lo que te acontece? ¿Sí? Y aquí yo te quiero compartir la perspectiva de una autora que me encanta y que es base en el modelo de gestión emocional que me encanta compartir. Ella es Susanna Bloch. Susanna Bloch es una científica que durante 20 años se enfocó a explorar qué pasaba con las personas cuando eran expuestas a ciertas situaciones en su patrón respiratorio, en su corporalidad, en su respuesta fisiológica. Y luego de 20 años, ella concluye que hay justo 6 emociones básicas. Y son básicas porque todas tienen un propósito y una función en nuestra vida. Estas 6 emociones básicas las llamó alegría, tristeza, miedo, coraje, ternura y erotismo. Y son básicas porque cumplen una función. El erotismo es una emoción que nos permite reproducirnos como especie. La ternura es una emoción que experimentamos automáticamente al ver a un recién nacido y queremos cargarlo y abrazarlo. La alegría para conectar con otro ser humano. La tristeza para retirarnos. La manifestación natural de la tristeza es el llanto. Muchos aprendizajes se germinan y florecen desde la tristeza porque tenemos el momento de pausa y de reflexión. El coraje para ir hacia adelante. Esta famosa frase que yo descubrí aquí en México que dice, es que le picaron la cresta. Es como que te desafían, como que te hacen enojar y es justo ese enojo el que te hace demostrar de qué estás hecho. Hay aspectos positivos y valiosos en cada una de las emociones. Y el miedo, por último, pero no menos importante, ¿cómo tenemos conversaciones con el miedo? ¿Cómo usamos el miedo como aliado? La función del miedo es protegernos. Pero fíjate qué complejo. Oye, Maru, tú me estás diciendo que para tener conciencia emocional necesito darme permiso de sentir, darle nombre a lo que siento, pero a veces no sé darle la interpretación correcta. ¿Cómo puedo yo saber que el miedo que estoy sintiendo se debe a que me debo resguardar y proteger? O, por el contrario, ese miedo me está manteniendo en el mismo lugar. Ese miedo me está evitando crecer, me está haciendo permanecer pequeña o pequeño. Bueno,
esto solo puedes resolverlo conversando con tu miedo. Y a mí me gusta una expresión de la autora Elizabeth Gilbert, y ella en su libro Big Magic habla de que en sus conversaciones con el miedo, ella se imagina a ella conduciendo el auto. Y el miedo nunca va a estar de copiloto, el miedo va a estar en el asiento trasero. Pero no es buen negocio, no es buen contrato con tu mundo emocional pretender que el miedo vaya fuera del vehículo. ¿Te hace sentido? Entonces, ¿cuántas son las emociones básicas? 6. ¿Cuáles son? A ver, 6 emociones básicas: alegría, tristeza, miedo, coraje, ternura y erotismo. Mi invitación es a que para ganar mayor conciencia emocional llames a las emociones por su nombre. Esto es dar los primeros pasos, gatear antes de incluso caminar. Pero en nuestro mundo adulto las cosas no son tan sencillas de nombrar. Y esto tiene que ver con que vivimos en espacios emocionales mixtos. Hay emociones mixtas, hay estados emocionales. Por ejemplo, yo puedo sentir frustración y decir, oye Maru, es que yo estoy frustrado. Bueno, ¿cuáles son las emociones básicas que hay debajo de esa frustración? Y si le exploramos poquito, puede estar la rabia y el miedo. O la impotencia, puede estar la tristeza y la rabia al mismo tiempo. O colocándolo en un contexto positivo, la pasión. Oye, Maru, yo me juzgo una persona apasionada. Y pensemos en una bailarina de flamenco. ¿Las has visto? ¿Has visto la fuerza con la que hacen cada uno de sus movimientos? Hay 2 emociones básicas con las que conecta instintivamente una bailarina de flamenco. Esto es la alegría y el coraje. Fuerza, rabia, a un nivel obviamente bajo. Y la mezcla de estas 2 emociones básicas muestra pasión, la emoción mixta de la pasión. ¿Cómo lo escuchas hasta ahora? ¿Te hace sentido? Haciendo referencia y dando pasos adelante a otro de mis autores favoritos, él se llama Gene Debner, y él dice, no podemos ser emocionalmente inteligentes sin antes ser emocionalmente letrados. El lenguaje nos permite conectar con una capacidad reflexiva que a su vez nos permite crear nuevos significados. No puedo ser emocionalmente inteligente si primero no soy emocionalmente letrado. ¿Te hace sentido? ¿Cómo vamos? Conciencia emocional. Este es el primer enfoque en tu camino, nuestro camino, para fortalecer nuestra libertad emocional. Otra de las experiencias comunes cuando trabajo con grupos y conmigo misma, porque yo no estoy hablando de lo que no conozco o de lo que conozco por libros, yo estoy hablando de mi viaje. Y es por eso que decidí iniciar esta conferencia compartiéndote esa anécdota personal que sin duda marcó un antes y un después y que me permite gozar de autoconocimiento emocional, de conciencia emocional para impulsar mis elecciones de vida y no permitir que solo el dominio intelectual sea el que dirige el show. Y bien, vamos dando pasos adelante. Lo que quería compartirte es que es común que algunos clientes y personas con las que comparto experiencias me digan, oye, es que no sé si es correcto lo que estoy sintiendo. ¿Estará bien sentirme así? Y aunque no lo digamos o no lo verbalicemos, sé que muchos de nosotros nos juzgamos en cuanto a lo apropiado o inapropiado de lo que estoy sintiendo dada cierta circunstancia. Y esto está muy relacionado con lo que el sistema nos invita a creer. Y básicamente, si lo resumo también en una corta frase, el filósofo Descartes nos dice, pienso y luego existo. Pienso y luego existo, de manera que ¿a qué nos acostumbramos y en qué fuimos educados a confiar? En nuestro pensamiento. Y si mi pensamiento es confuso, entonces pierdo confianza, pierdo estabilidad, pierdo foco. Mi invitación en tu camino de fortalecer libertad emocional
inteligencia emocional es cómo nos desprogramamos, cómo hacemos a un lado esa censura, esos juicios negativos hacia el sentir. No existe tal cosa como emociones buenas o malas. Y yo sé que tú estás aquí porque eres una persona comprometida con tu educación, con tu crecimiento. Estás aquí porque buscas nuevas formas de ser líder, de influir positivamente en otros. Y eso es mucho más sencillo cuando integras tu mundo emocional y cuando lo haces jugar a tu favor. Eliminar la autocensura a las emociones nos permite escucharlas como mensajeras que son y utilizar la emoción como una señal para actuar. Pero si no conversamos con ella, no vamos a tener confianza en el mensaje que están allí ofreciéndonos. El verdadero origen, a mí me gusta hablar del estrés porque esta es una palabra súper popular. Este encuentro está sucediendo aún en el contexto de la pandemia y decir que tenemos estrés se ha vuelto un hábito. Y yo me pregunto, ¿en qué te sirve declarar que tienes estrés? La palabra en sí misma te guía a elegir qué estrategia usar para pasar a un estado de menos tensión, de menos dificultad, de menos estrés. Y en mi experiencia he encontrado que no es muy útil, que utilizar el término como tal se ha convertido en un hábito repetitivo para declarar ante otro, oye, soy humano, me tenso, me preocupo, pero no nos conecta con el origen de esa tensión. Y Susana Bloch, me encanta cómo ella lo declara. Ella dice, el estrés simplemente es un pobre manejo de nuestras emociones. Si tú realmente quieres hacerte cargo de tu estrés, regresemos a la práctica de nuestra conciencia emocional, regresemos a darle nombre a lo que estamos sintiendo y un paso más adelante. Creo el espacio para poder sostener eso que estoy sintiendo. El contexto de la pandemia a muchos nos ha invitado a replantearnos todo. Y a algunos no les ha dado tiempo de ese replanteamiento. El show tiene que continuar. Algunos están sumergidos en un profundo duelo porque han tenido pérdidas de seres queridos y no han podido evadir el llamado a sentirse, a estar consigo mismo. Yo observo que la pandemia trae esta belleza secreta de o sí, ¿qué estoy sintiendo y qué quiero hacer con lo que estoy sintiendo? El verdadero origen del estrés no son nuestras circunstancias, son nuestros hábitos emocionales. Es la manera como yo elijo darle nombre a lo que siento y transitar lo que siento. Y bien, bueno, este fue el primer enfoque, conciencia emocional. Vámonos con el segundo, porque compartiéndote un poco más de mí, dado este antes y este después a mis 9 años, aprendí que tener metas es importante, que enfocarte en lograr tus metas es importante, que luchar y esforzarte para alcanzar tus deseos es importante. En la etapa de mi adolescencia fui triatlonista, puse a prueba mi cuerpo, aprendí sobre los límites físicos y mentales y traía un buen entrenamiento sobre esto de ser productivo. Y convencionalmente la productividad tiene que ver con el uso eficiente de recursos en un tiempo determinado para generar un determinado resultado. Uso eficiente de recursos, tiempo determinado, lograr un resultado. Pero resulta que no somos maquinitas. Resulta que aunque existe esta frase que guía mucho de nuestro actuar, pienso luego existo, también tenemos un corazoncito y hay necesidades. Y esta definición de productividad que guió gran parte de mi vida tuvo un alto total cuando me llegó el privilegio de convertirme en mamá. Por más de 10 años tuve un viaje de mucho autodescubrimiento para entender por qué mi cuerpo no funcionaba para ser mamá.
padecí de dificultades de fertilidad y poco más después de 10 años, mi milagro llegó. Santiago hoy día tiene 5 años y medio, y cuando él llega a mi vida, pues lo que te dicen, todo va a cambiar, ¿sí? Pero no lo puedes comprender hasta que estás allí. Y ese enfoque de productividad seguía ligeramente conmigo, el tradicional, el antiguo. Después de 3 meses de vida de mi hijo Santiago, retomé actividades. En aquel tiempo me encontraba viviendo en el área de la Bahía de San Francisco, y mi esposo y yo, ambos emprendedores, coordinábamos agendas para seguir adelante con nuestras actividades y ser papás. Santiago tenía 8 meses, lo amamantaba, seguía comiendo muy seguido, yo seguía deprivada de sueño, con muy poco espacio para tener una real y auténtica recuperación, pero mis estrategias de productividad seguían siendo las mismas de antes de ser mamá. Oye, pues yo puedo con todo, yo fui triatlonista, yo soy una persona enfocada. Y una vez más me di cuenta que es interesante, porque cuando estamos en momentos de tensión o de crisis, esas programaciones viejas reaparecen como fantasmas. Y lo que a mí me sucedió a los 8 meses de vida de Santiago es que a las 4 de la tarde yo no tenía energía. Yo necesitaba comerme chocolate, tomarme 3 tazas de té negro, que me encanta y que tiene bastante cafeína, recurrir a azúcares, a harinas, y yo sé dónde iba a terminar esa historia. Tienes un gran subidón de energía temporalmente y luego requieres más. Había algo que yo tenía que cambiar, y no solo tenía que ver con las rutinas, tenía que ver con el modelo mental aún prevaleciente de un sistema de productividad en donde el hacer y el privilegiar el hacer constante demeritaba el valor de la pausa, el valor del ocio y el valor de la recreación. Y es así como yo quiero someter a tu consideración esta definición de productividad, que no solamente tiene que ver con una eficiente administración de recursos y tiempo para lograr un resultado, que también tiene mucho que ver con cómo estás, cómo le hacemos para desarrollar prácticas de autocuidado, para reconocer que la pausa, el ocio y la recreación no son un lujo, son de hecho acciones que le abonan a mi productividad. Entender esto me tomó mi tiempito y me apasiona sobremanera este tema, porque me considero una alumna eterna y voy a seguir aprendiendo sobre de esto, pero lo más importante, ya apartando mi historia, es ¿qué significa para ti ser productivo hoy día? Y esto lo conecto con la idea de el balance de una tríada que es muy valiosa para mí tenerla como marco de referencia, y es cómo estoy en el balance entre el hacer, el tener y el ser. Hacer, tener y ser. ¿Cómo está esa danza? Porque si seguimos con esta idea de que tal vez nosotros no somos el problema, es el sistema el que nos crea problemas y nosotros alimentamos ese sistema para que deteriore nuestra salud emocional y mental. El sistema nos invita a hacer constantemente, el sistema nos invita a tener constantemente. ¿Y dónde queda el ser? ¿Cómo es para ti vivirte desde tu ser? ¿Cómo es para ti un fin de semana en donde abandonas ese modelo de productividad convencional y te nutres y conoces más de tus prácticas de autocuidado? Esto de las prácticas de autocuidado me apasiona, porque justo desde que soy mamá, aquello que me funcionaba antes quedó totalmente descartado. Y no solo ya quedó descartado, ahora lo que pretendo que me funcione tiene que funcionarme en corto tiempo. Cuando yo le hago preguntas a mis socios de aprendizaje en cursos o a clientes, ¿qué te nutre? ¿Qué te permite llenarte de energía? No, bueno, irme a la playa.
o irme de paseo con mi familia. Ok, chévere, buenísimo. A mí también me encanta pasear. ¿Y qué pasa cuando no puedes tomar vacaciones? ¿Y qué pasa cuando estamos en medio de la pandemia? ¿Y qué pasa cuando tu tiempo para recargar baterías es corto? Conoces estrategias, así como cuando el celular nos está dando la señal de baja batería, ubicas tu cargador, conectas y al menos si permaneces 5 minutos conectado, sabes que vas a tener un tiempo más de vida activa con el teléfono. Si utilizáramos eso como metáfora, ¿qué es lo que a ti te permite recargarte en cortos periodos de tiempo? Y allí yo encuentro un potencial inmenso para cultivar esa conversación con nosotros mismos, porque lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Y es responsabilidad con nuestra higiene emocional, con nuestra salud mental, descubrir qué es eso que me funciona. La experiencia de la maternidad es una excusa que me permitió alcanzar otro nivel y descubrir otros significados de prácticas de autocuidado. ¿Qué significa para ti nutrirte y cuidarte en el contexto actual de la pandemia? ¿Quién serías tú una vez que te nutres y te cuidas como lo necesitas? ¿Cómo serían los resultados que ofreces a tu equipo, a tu negocio? ¿Cómo serían tus relaciones en casa cuando seguimos las indicaciones típicas del avión? Usa primero en caso de emergencia la mascarilla de oxígeno para ti y luego ayuda al otro. ¿Qué pasaría si le damos vida a esos principios? Y yo estoy segura, me atrevería a decir que mucho de lo que te estoy diciendo no es nuevo para ti. El asunto no es traerte novedad. Sé que para muchos esta conversación es un recordatorio y que lo más importante es que te preguntes, ¿cuánto de esto que sé estoy aplicando? ¿Cómo puedo tener este compromiso conmigo desde el amor que siento hacia mi familia, hacia mi equipo, hacia mi negocio? ¿Cómo puedo incorporar este significado de productividad en el que nutrirme, pausar y recargarme es una manera de asegurar que este viaje va a ser largo, que va a ser sustentable, que hay un enfoque a largo plazo y no a carreras cortas y que nos dejan agotados y al límite del agotamiento crónico? ¿Te hace sentido? ¿Te gusta este segundo enfoque? Yo lo disfruto mucho y te digo, me declaro alumna. Espero que estas invitaciones resuenen para ti y que puedas hacer desde ya un inventario. Mi invitación es, haz un inventario de cuáles son esas acciones que te permiten recargar energía y nutrirte en cortos periodos de tiempo. Si no tienes respuesta a esta pregunta, está bien, estás aquí, estás deseoso de conocer cosas nuevas sobre ti, de aplicarlas, de experimentar. Estás en el momento perfecto y en las circunstancias perfectas. O al menos eso así lo creo. Bueno, nos movemos al tercer y último enfoque. Vamos ahora a explorar el tercer y último enfoque para fortalecer nuestra libertad emocional y bienestar. Este enfoque tiene un titular que es como muy popular y para mí es un titular algo mal entendido. Sentido de propósito. ¿Cómo le damos vida a nuestro sentido de propósito? Reconectando con la tríada que nos invita a evaluar el hacer, el tener y el ser, yo juzgo que el sentido de propósito o la búsqueda de sentido de propósito ha estado muy influenciada. El sistema nos invita a creer que propósito es hacer, que propósito es encontrar esa pasión, actuar y tener, hacer y tener. ¿Qué tal pensar que nuestro sentido de propósito universal es conocer quiénes somos y a qué vinimos? ¿Qué te parece esta definición de sentido de propósito? A mí me encanta. Y yo tengo un par de preguntas para ti, específicamente 3, porque de esta charla no quiero solo que te lleves recordatorios o nuevas perspectivas, quiero que
despiertes esa parte de ti que está en sintonía con algunos de estos mensajes para fortalecer tu motivación y tu impulso a actuar. ¿Qué es aquello que me invita a despertar cada día? ¿Qué es aquello que me invita a dar lo mejor de mí? ¿Qué es aquello que me inspira a crecer o a evolucionar? Para mí estas preguntas son como un agasajo. Y creo que casarnos con la idea de que hay un momento de vida y un lugar en el que la respuesta se convierte en algo estático es erróneo. Y allí está esa definición de sentido de propósito que no comparto, ese enfoque en el hacer y en el tener. Hay un propósito universal, conocer quiénes somos y a qué vinimos. Y el contexto de la pandemia es la perfectísima excusa para retomar esas conversaciones con nosotros mismos. Yo estoy segura que tú en mayor o menor medida ya estás teniendo esas conversaciones contigo. Ya estás tomando incluso decisiones de vida, decisiones que afectan las relaciones más importantes en tu vida, decisiones que afectan tu negocio, tus proyectos a futuro. Y hay otro ingrediente que yo quiero sumar a mi definición de propósito, que está muy centrada en preguntarnos qué significa ser. Y eso tiene que ver con nuestra vida espiritual. ¿Cuál es mi aproximación o mi cercanía a una práctica espiritual? ¿Qué significa espiritualidad para mí? Tiene que ver con mi fe y la religión que profeso. Tiene que ver con creer y confiar en algo más allá de mí. A mí me encanta pensar en que nuestro sentido de propósito es ese llamado a descubrirnos, a entender qué vinimos a hacer. Y creo que la respuesta puede ser muy variada. Vinimos a hacer muchas cosas, pero la principal responsabilidad es reconectar con esa esencia perfecta, pura, divina, con ese origen divino que todos tenemos. Y sé que tus creencias pueden ser muy variadas, pero si me acompañas y sigues conmigo esta idea de que hay cosas más allá de nosotros, y seguramente tendrás momentos de vida, historias, hasta milagros como mi Santiago, que es un milagro de vida, y que nos recuerdan que no controlamos, que podemos hacer uso de nuestra capacidad pensante, de hacernos hábiles con nuestras emociones, de cultivar un foco de atención para lograr un resultado y lograr metas, hacer el bien, pero que tenemos en esencia perfección dentro de nosotros, que nuestro ser es perfecto y que cuando tenemos esta posibilidad de conectar con nuestra vida espiritual, somos indetenibles. Sentido de propósito más práctica espiritual, indetenibles. Y quiero leerte textualmente esta cita que me cautivó cuando la leí y dice así: al orar, la persona habla y el cielo escucha. Al meditar, la persona escucha y el cielo habla. No podemos tener esa comunicación, o por lo menos es mi criterio, nítida, clara con nuestro mundo espiritual, con nuestra fe, con ese sentido de esperanza, si tenemos un revoltijo en nuestro mundo emocional. Es por eso que el primer enfoque de esta invitación a fortalecer tu libertad emocional parte de tu conciencia emocional. El segundo enfoque te invita a replantearte lo que es ser productivo, a replantearte este balance entre el ser, hacer y tener. Y por último, yo te diría, ¿qué estás haciendo para cultivar tu vida espiritual? ¿Qué estás haciendo para creer en aquello que tus ojos aún no pueden ver, pero que en el pasado mucho de lo que tienes ahora pensaste que era tal vez impensable? Mucho de lo que ahora logras ver como una conquista personal, como una victoria, es algo que en algún momento pensaste alocado o incluso imposible. ¿Cómo al
darnos la vuelta y ver el camino recorrido, podemos aceptar que además de nuestra fuerza de voluntad, además de nuestras buenas intenciones, también somos siempre asistidos. Y a mí me gusta pensar que así es. Otra idea que me encanta promover es que cuando persigo mis deseos desde la fe, puedo tomar acción desde un lugar de paz y no desde un lugar de control. El sistema nos educa para creer que tenemos el control, para creer que nosotros somos el problema, pero el problema es el sistema. Y estamos viviendo en este momento único de la humanidad para desafiar el sistema, para creer en nosotros, para creer en nuestros talentos, para afinar la conversación con nuestros talentos. Y cuando soy más capaz de ver eso en mí, también soy capaz de apreciar eso en otros, para crear sinergia, para crear colaboración, para crear lo que todavía no existe en el mundo material. Y yo creo que nuestro sentido de propósito y de co-creación se nutre de nuestra vida espiritual, se nutre de tener esta fe en que influimos, pero no controlamos. Influimos, pero no controlamos. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Te gusta esta reflexión? Y para ya acercarnos a lo que es el cierre y mis invitaciones finales, yo te preguntaría dos cosas. ¿Cuál es tu meta de bienestar en estos momentos? Si hemos explorado ya 3 enfoques, conciencia emocional, resignificar o redimensionar nuestra productividad y sentido de propósito, ¿cuál es tu meta de bienestar en tus propios términos, en tus propias palabras? ¿Qué te haría vivir con mayor libertad emocional? ¿Qué situación necesitas voltear a ver y decir, ah, caray, como que es repetitivo que tiendo a reaccionar? Es repetitivo que no puedo regularme, controlarme ante estas situaciones en específico, ante estas palabras, ante esta mirada, ante este gesto, ante esta actitud de esta persona. Allí hay trabajo que hacer. Allí hay una invitación a fortalecer nuestra conciencia emocional. ¿Y qué te haría vivir con mayor libertad emocional? Voltea a ver esas escenas en las que parece que perdemos el control. Y el camino, entonces, es regresar a nuestro sentir, confiar en nuestro sentir y apartar esa censura negativa que nos han educado a tener hacia el sentir. Para concluir, yo te invito a desafiar el sistema en múltiples canales. Desafía el sistema desafiando tus creencias sobre lo que es vivir, sobre lo que es trabajar, sobre lo que es ser productivo. Desafía el sistema haciéndote emocionalmente letrado, rescatando tu humanidad para encajar contigo mismo. Desafía el sistema observando el posible balance entre el ser, hacer y tener. Desafía el sistema privilegiando y promoviendo un estilo de vida saludable en el que la pausa, el ocio y la recreación no son un lujo, son prácticas de productividad. Desafía el sistema aprendiendo a confiar en tu capacidad creativa, intuitiva y visión de vida. ¿Estás listo para desafiar el sistema desafiándote a ti mismo? Y yo quiero culminar con una frase del filósofo Rumi que despierta mucho entusiasmo en mí y deseo que sea una invitación a la acción, al despertar, al cambiar de lugar, a reinventar nuestro sentido de propósito. Si quieres abrir el candado, no escondas la llave. Si quieres la luna, no te escondas de la noche. Si quieres amor, no te escondas de ti mismo. Yo creo en tu capacidad ilimitada de reinvención, porque estamos hechos de esencia divina, somos perfección pura. Y vivir desde el amor y vivir desde la esperanza y la fe
es la invitación. Reforzar nuestro mundo espiritual y reforzar nuestro sentido de propósito nos llevará a lugares insospechados. Así ha resultado para mí y estoy segura también resultará así para ti. Para despedirme, y si esta conversación sobre la libertad emocional y lo que significa vivir con bienestar es una conversación que quieres continuar conmigo, me encantará tener tus preguntas, que nos compartas tus preguntas en este magnífico evento. Y además te tengo una invitación extra porque tengo un curso justo titulado Libertad Emocional gratuito al que puedes acceder ingresando en marugarcia.com/libertad emocional. Allí puedes seguir profundizando en algunas de estas reflexiones, otras nuevas. Y recuerda que no se trata de cuán nuevo es todo lo que estás escuchando acá. La pregunta es: ¿qué estoy haciendo con esto? Creo en ti, creo en que serás capaz de la reinvención y de contagiar esa energía, esa vitalidad y esa prosperidad que todos merecemos y que todos buscamos para el bien común. Éxitos, ha sido un honor estar aquí contigo. Gracias, Maru, por tu generosidad. Gracias por haber movido fibras en esta plática franca, además, que nos invita a la reflexión. Es impresionante cómo todos pensamos con el cerebro reptiliano en lugar de ser conscientes de lo que está ocurriendo. Impresionante cómo dejamos que el entorno modifique nuestro interior constantemente y que operemos de manera inconsciente, que no estemos en el aquí y en el ahora. Gracias, ha sido un honor haberte tenido con nosotros. Todo lo bueno llega a su fin y ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado en este gran evento Compaqui Prophet 2021. Ha sido 5 días de pláticas, de aprendizaje, sin duda de muchísima reflexión. Para mí ha sido un honor y un gusto haber compartido con ustedes. De parte del equipo de Compaqui, queremos también agradecer el esfuerzo y el apoyo de Microsoft por hacer este evento posible. Esperamos que en 2022 nos podamos encontrar de nueva cuenta, pero además que finalmente se nos haga abrazarnos de nuevo. Yo los espero. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy María Alejandra Molina.